Yo tendría que decir que de una manera muy fácil. ¿Por qué muy fácil? Porque no me hace falta más que escuchar y ver. Nada más que eso. Realmente es una enfermedad con un diagnóstico clínico. Evidentemente la medicina, si algo tienes, ser una ciencia inexacta y te puedes equivocar con un alto nivel con una cierta frecuencia. Pero solamente con lo que escuchas, con lo que te dice, con lo que observas en la consulta, tienes un índice de acierto por encima del 90%. Y podríamos decir incluso más. Los síntomas son la clave. Síntomas que tú has tenido que escuchar, que los conoces, que tú preguntas por ellos y que te los van relatando. Si te cuentan dos o más síntomas de estos principales que decíamos del movimiento, como es, siendo uno de ellos la lentitud, por supuesto, uno de los otros, rigidez o temblor de reposo, estás ya en condiciones de decir que es muy probable que hablemos de un parkinsonismo. Eso es una forma de decir algo muy genérico, muy global, no dice gran cosa. Es como cuando dices, ¿tienes pérdida de memoria? Bueno, pues tienes deterioro cognitivo. Es como muy general, pero hay que afinar más. Sí, parkinsonismo, pero ¿por qué? ¿Por Parkinson o por otro tipo de enfermedades? En principio ya hemos englobado el problema y tu lentitud y tu temblor es parkinsonismo. Si además no aparece ninguna otra cosa rara, el paciente te cuenta esto y no se está cayendo, ni tiene otros síntomas, y le pones medicación y mejora mucho, y encima habitualmente esta enfermedad empieza por un lado, aunque sea de los dos lados, es una enfermedad de todo el cuerpo, empieza por un lado, estás en condiciones de decir que con estos síntomas, con ninguna cosa rara, con una buena respuesta al medicamento y empezando por un lado, es muy probable que sea una enfermedad de Parkinson, muy probable. Y luego es cierto que hay pruebas que a veces hay que hacer en situaciones un poco especiales que pueden complementar, pero que no son imprescindibles. Hay veces que entiendo que cuando hay una preocupación y te tienes que quedar con lo que el médico te ha dicho, te parece, pues de alguna manera, un poco no demasiado completo el estudio, ¿no? Y dices, bueno, y no me harás una resonancia, y no me harás un SPECT, no me harás un PET, pruebas de medicina nuclear. Son pruebas muy interesantes, pueden ayudar a confirmar la sospecha, pero seguirá siendo importante lo anterior. Muchas veces simplemente con ver al paciente con tu sospecha y tratarle y ver cómo evolucionan las cosas es suficiente para poder decir que la situación está bajo control y que el diagnóstico va por buen camino. Situaciones especiales, pues tienes una persona que curiosamente pues no es la edad especial, pues tienes 39 años y hay sospecha de que pueda ser Parkinson y consumió una serie de tóxicos y todo, y joder, serán los tóxicos, es una muy joven, pues no me queda claro, voy a hacer esta prueba y haces un data scan, esta prueba que es una prueba de medicina nuclear, ahí va, pues mira, sí, esto es enfermedad de Parkinson, pues ya está, ahí lo tienes más centrado, pero en una situación un poquito atípica. La resonancia, como decíamos antes, la haces más que nada para asegurar que no tienes otras cosas. Tú con la resonancia, si es una enfermedad de Parkinson, no verás nada, verás que está bien. Pero sí que es cierto que tienes que asegurar, pues por ejemplo, que no tengas una tumoración, como es este caso, en este caso una tumoración benigna. Esto es un tumor enorme pero benigno, que se puede quitar y puede resolver la situación. Y ya fue el caso. Esta persona, después de desarrollar síntomas que parecían de enfermedad de Parkinson, cuando le quitamos esta tumoración, que era benigna, el paciente cambió su vida y está muy bien. Bien, ¿y cómo tratamos esta enfermedad? Hemos visto, o hemos intentado aproximar por qué viene, las causas, los síntomas que desarrollan, y ahora vamos a intentar hablar de la enfermedad de Parkinson en cuanto a su tratamiento. Esta es la parte que a todo el mundo nos apetece más hablar, y nos encantaría poder hablar muchísimo. Afortunadamente, en las enfermedades neurodegenerativas, en esta enfermedad neurodegenerativa tenemos este capítulo bastante extenso. Si habláramos de otras enfermedades neurodegenerativas, lamentablemente esta diapositiva prácticamente sería una o dos, no habría mucho más. Aquí ya veréis que es bastante larga y podríamos hacerla más larga. Buena señal. 3 opciones: tratamiento curativo, preventivo o sintomático, es decir, mejorar mis síntomas. Curativo, a día de hoy no. No se puede en este momento curar esta enfermedad. Hay que ser realistas, es la situación que tenemos. Preventivo, bueno, es un no con interrogaciones. Ahora mismo es cierto que no existe ningún tratamiento neuroprotector, eso es lo que sería preventivo, pero hay indicios de que esto no es tan descartable en un futuro. Lo de curativo, veréis que habéis visto que he sido muy tajante. No. ¿Y por qué ahora mismo curativo no? Bueno, me puedo equivocar y ojalá sea así. Pero curar algo que se asocia al envejecimiento pues, es una especie de contrasentido. Envejecer no es una enfermedad y por lo tanto no vamos a curar algo que no es enfermedad. El factor edad influye a un nivel
tan alto que la enfermedad de Parkinson estándar, la que todos consideramos que es la enfermedad de Parkinson clásica, que empieza con los 60 y pico, 70 años, el factor de edad sí tiene valor y no podemos ir contra la natura y evitar el envejecimiento, que es un factor importante. Por eso no podemos curar el envejecimiento, podemos hacer que sea un buen envejecimiento saludable, con buena calidad de vida, pero no ir contra eso. Por eso hemos sido muy drásticos en el curativo. Pero el preventivo orienta a que pueda ser, si previenes muy pronto, pueda ser curativo. Y en este campo hay mucho que hacer, pero mucho que se está haciendo ya, ¿eh? Y donde sí que tenemos mucho que hacer es en la parte sintomática. Si esta enfermedad está bien tratada y pronto, podemos conseguir una muy buena calidad de vida durante muchos años. ¿Y qué es tratar los síntomas? Si una persona te viene lenta y le consigues dar una cierta agilidad, hemos ganado. Si tembla mucho y deja de temblar, habremos ganado. Si se caía y no se cae, habremos ganado. Es decir, eso es curar, en el fondo, síntomas aislados, pero eso es lo que al final el paciente te demanda. Yo vengo y es que estoy muy torpe y quiero no estar torpe. Yo realmente, me da igual cómo se llame, Parkinson o como sea, quiero no tener ese síntoma. Es lo que buscaríamos. Y afortunadamente sí que hay cosas. Y tratar el síntoma es intentar dar aquello que falta. Y si en los síntomas motores falta dopamina, habrá que dar dopamina. Y si en los síntomas no motores faltan otros transmisores, habrá que darles otros neurotransmisores o precursores de ellos. Y por eso hay fármacos que pueden hacer mucho, puesto que hay fármacos que nos dan dopamina o hacen que consigamos una cierta dopamina, o que simulan la dopamina y actúan en los receptores que eran para dopamina, pero les damos una sustancia parecida que engaña al receptor. Estos son los fármacos principales, la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, que son los fármacos que tienen esa acción sobre aquello que falta. ¿Falta dopamina o falta su acción? Estos fármacos son los que simulan eso que está faltando. Y decíamos inicialmente que sí que hay fármacos, pero todos los síntomas no responden igual. Y la lentitud y la rigidez mejoran bastante, el temblor de reposo y la inestabilidad no tanto, y en cambio los síntomas no motores, eso que decíamos anteriormente, pues no mejoran tanto. Hay síntomas que pueden, aliviarse, pero no mejoran tanto. Y la inestabilidad y las caídas, desde luego, son síntomas que no mejoran mucho. Eso es algo que tenemos que saber. Y los fármacos que decíamos, pues son eso, fármacos que pueden darnos dopamina, o fármacos que actúan sobre el receptor y hacen que parezca dopamina, o fármacos que hacen que la dopamina que tenemos no se elimine, sino que se mantenga ahí. Hacen que las enzimas que están intentando que se destruya esa dopamina, que no sea así, que siga la dopamina por ahí. Y es un poco lo que tenemos, los inhibidores. Con estos 3 grupos de fármacos podemos manejarnos muy bien durante muchos años. Y de alguna manera el tratamiento se hace individualizado, por supuesto, es una medicina personalizada, en base a los síntomas, la repercusión funcional. No es lo mismo ser diestro en una persona que es diseñador gráfico que ser una persona con un temblorcito en la mano izquierda y tener 78 años y estar jubilado. No es lo mismo. No es lo mismo que sea un temblor a que sea una lentitud, que me caiga o no me caiga. O sea, hay que individualizar en cada uno. Y el tratamiento no tiene que ser ir a tope con lo que máximo tenemos, sino intentar ir de manera escalonada, de menos a más según las necesidades. Y es lo que hacemos en la práctica diaria. Habitualmente con fármacos llamados de primera línea, que hacen que esto se emplee prácticamente en el 90% de los pacientes, y en algunos pacientes, cuando esto no es suficiente, pasar a las terapias de segunda línea. Y ahí tenemos la cirugía, se puede operar la enfermedad de Parkinson, y las formas de infundir las medicaciones de una manera distinta. En lugar de pastillas, bombas de infusión, que son las llamadas terapias de segunda línea, cirugía y bombas de infusión. De primera línea voy a hacer un repaso de los fármacos que todos conocéis igual que yo, porque los habéis tomado seguro o los toméis en este momento. La levodopa, fármaco estrella, diseñado en el año 68 y que sigue siendo a día de hoy el fármaco mejor que existe para la enfermedad de Parkinson. Pasados los años no ha habido ningún fármaco que se acerque a esta sustancia. La levodopa es lo más parecido a lo que falta, a la dopamina. Y es el más eficaz, sin ningún tipo de dudas, pero también, pues tiene ciertas complicaciones que son normales que ocurran y que si no ocurren incluso dudas del diagnóstico, y que son las fluctuaciones y las disquinesias. ¿Esto qué es? Las fluctuaciones es, todos habéis experimentado, los que lleváis unos años con esta enfermedad, que al principio de la enfermedad, cuando os dan la medicación, dices, joder, ya está, ya estoy bien. Y así todo el día. Tomo la medicación a primera hora. Normalmente suelen ser medicamentos que se toman en 3 tomas, o 4, o a veces más adelante en más tomas, pero no notas diferencia.
entre la primera, la segunda y la tercera tomas, el día es plano, todo el día estoy igual. Pero pasa el tiempo y esa enfermedad inicial se hace un poquito ya más compleja. Y notas el efecto de la pastilla, dices, uy, qué bien, qué subidón. Y de igual manera ves cómo vas bajando el efecto. Pero bueno, como tomo la siguiente enseguida, no pasa nada. La tomo la siguiente y así. Y hago una especie de picos y valles. El pico es estar bien, el valle es estar no muy bien. Y esto se va haciendo fluctuante y es lo que genera complejidad a la enfermedad y te obliga pues, a cambiar un poquito la forma de tratarla. Inicialmente entre 3 tomas, pues ahora van a ser 4. O cada una de ellas con un poquito más de dosis. Y luego no solo pasa esto, sino que ya en una situación un poquito más avanzada, aparece un pico en el momento de estar bien, en el cual el paciente se encuentra bien, pero a cambio de un movimiento involuntario del cuerpo, hace unos gestos, a veces del cuerpo, que el paciente a veces no aprecia, o si lo aprecia, realmente no le genera ningún tipo de incomodidad, pero que a veces puede ser de una manera intensa y puede ser incómodo para todos. Habitualmente menos para el paciente, pero para los que están alrededor les llama la atención, ¿no? Estos se llaman disquinesias. Y las disquinesias son, digamos, otra forma de perder el equilibrio entre estar bien o estar mal. Aparece estar bien a base de este movimiento involuntario que genera pues, bastante incomodidad, ¿no? Otra forma de tratar que no sea levodopa es tratar con algo similar. Si la levodopa es gasolina, esto sería diésel. Sería un poquito más suave, pero también potente, también eficaz. Y usar un agonista dopaminérgico es engañar un poquito a ese receptor de esa célula y meter una sustancia que se parece a la dopamina, pero no es dopamina, pero consigue una función adecuada. Y aquí tenemos varios fármacos, estos 4 que os mencioné principalmente. Uno de ellos es en forma de parche, que se llama rotigotina, otros son en pastillas, y apomorfina es en forma de infusión o con un pinchazo. Son de menos efecto, son efectos que a veces pueden ser suficientes, pero no tan potente como el otro. A cambio es cierto que produce menos altibajos, menos picos y menos valles, y es cierto que tienen sus complicaciones. Tienen sus ventajas, es decir, no desarrollan estas complicaciones que veíamos con la levodopa, pero tiene inconvenientes. Y hay un inconveniente importante que hay que recordar siempre, y que son fármacos muy estimulantes y potencian cosas que igual no tienen que ocurrir. Si es una persona mayor que igual tenía en ocasiones que te decía, pues no, pues sí, que tengo como presencias, como que hay alguien en casa, eso puede convertirse de repente en una alucinación visual, en que realmente estén viendo personas o gente, y eso no es conveniente. Entonces ahí ese estímulo les ha pasado un poquito del límite. Y otro problema, y es el trastorno de control de los impulsos. Hay personas que en la enfermedad de Parkinson se ven estimuladas en exceso por hábitos, por una cierta tendencia. En alguna ocasión, incluso la Parkinson se asimila mucho a lo que puede ocurrir a personas que están en una adicción. Y hay personas que desarrollan adicciones como consecuencia de estos fármacos, que no son adicciones al uso, como podemos entenderlas en una persona que consume drogas de cualquier tipo. Es diferente. Aquí hay una especie de impulso, y si simplemente hacías una cosa anecdótica, y es que con las vueltas echabas a la máquina y te gastabas 2 euros, pues igual resulta que eso ahora se te estimula excesivamente y te encuentras con un cierto riesgo de consumir, de echar a las máquinas más de lo que debes y al bingo más de lo que debes, y al final igual puedes potenciar una tendencia ludópata. O otros hábitos de los más peculiares. Coleccionismo, hay gente que, bueno, pues me gusta tal, pues me compro, y de repente te compras y te compro, y ¿qué ha pasado aquí? Hay gente, de hecho, cuando estos fármacos los empleamos, advertimos con bastante cautela a la hora de usarlos, y de hecho hemos conocido a las personas que sabemos cómo son, y hay veces que negamos su uso claramente por los hábitos o por la tendencia previa que tenían, pero hay veces que descubres cosas que nadie esperaba, y personas a las que les advertimos, oye, que sepas que esto te puede estimular un poquito, sí, no, vale, bien. Y hay veces que me viene a la consulta y digo, oye, tienes razón, no me lo imaginaba. A mí me gusta comprar, pero nunca pensé que me iba a pasar esto. ¿Qué te ha pasado y tal? Pues no, fui a comprar y me compré 5 pares de zapatos. Pero para mí eso no me preocupó es que 3 de ellos eran iguales. Me compré 3 pares de zapatos iguales en 3 tiendas distintas. Y llegó a casa los míos y dijo, no me lo creo. Entonces se acordó de mí y dijo, pues tienes razón, esto yo pensaba que estaba bajo control y no está bajo control. Estas cosas pasan, y estos fármacos lo pueden potenciar, es bueno saberlo, son muy buenos fármacos, pero hay que saber elegirlos y saber utilizarlos. Otros fármacos, decíamos antes que tienen una función distinta, intentar que tengas más dopamina libre, digamos, por ahí circulante. La dopamina, como cualquier otra sustancia, se mantiene y también se elimina. Si consigues que se elimine menos,
haciendo que se mantenga, puedes tener una acción como si fuera que le estuvieras dando dopamina. No le das más dopamina, pero la que tienes dura más tiempo. Y ahí están los inhibidores de esta enzima que se llama COM, como Stolcapone, Entacapone y el último que ha salido que se llama Opicapone, que es bastante cómodo porque es una toma al día. Con estos fármacos podría reducir incluso las dosis completas de levodopa, puesto que la que hay dura más tiempo, y es cierto que podría ser interesante porque puede hacer que tengas menos complicaciones de ese estilo, de picos y valles. Pueden ser fármacos interesantes. Y otros fármacos también en este sentido, inhibidores de otra enzima, que también degradan esta proteína y evitan de esta manera, si los inhibes, que se degrade muy precozmente. Y estas moléculas, sertralina, rasagiline y sulfonamida, especialmente esta última, que es la última que ha salido, pues también es cierto que mejoran la situación, tienen muy poquitos efectos secundarios, e incluso hay personas que lo toman muy precozmente, la enfermedad parece que ha ido como más lentita. Es lo que se llama el mecanismo neuroprotector, que se pone entre muchas interrogaciones porque demostrado no está ni mucho menos. Pero bueno, que son fármacos muy muy interesantes. Y luego hay fármacos que, es curioso, pero aquí ponemos medicamentos y generamos efectos secundarios. Y tenemos que dar fármacos para controlar los efectos secundarios. Y este es uno de ellos. A esas personas que les hemos desarrollado con el paso de la enfermedad movimientos involuntarios, estos gestos que decíamos, hay fármacos que podemos controlar muy bien gracias a esta sustancia, el amantadine. Es una molécula que tiene ese efecto contra ese movimiento que se llaman disquinesias. Es un efecto antidisquinético. También tiene sus efectos secundarios, son fármacos que hay que saber manejar, problemas de circulación, piernas hinchadas, cosas así, pueden producirse por estos medicamentos. Y luego cuando ya esta terapia inicial, la primera línea, no va bien, te tienes que plantear algo más. Hay personas que no pueden dar este paso porque sus condiciones no son las adecuadas y te quedas en esa primera línea y te puedes mantener así toda la vida. Pero hay personas que están en unas condiciones distintas y pueden beneficiarse de este tipo de terapias. Ya tenemos la cirugía. La enfermedad de Parkinson se opera desde hace décadas. No es una cosa nueva, se opera desde los años 90, principios de los años 90, y de manera experimental ya antes había empezado a operar. Pero es una práctica habitual, ya en España empezó en el año 93, 94, y los servicios de salud empezó en el año 97, 98. Y es una práctica común que se ha desarrollado en todo tipo de hospitales y que es eficaz. Y se ha pasado de una cirugía más agresiva, donde lo que se intentaba es dañar ese circuito, generando una lesión concreta, a lo que es actual y es la estimulación profunda, que es actual pero que lleva haciéndose así ya 2 décadas. La estimulación profunda consiste en colocarte un estimulador, lo que podríamos entender una especie de marcapasos, en una zona del cerebro, y ese efecto eléctrico de marcapasos corrige ese circuito que estaba alterado, lo mismo que lo hacen los medicamentos. Esa combinación de medicamentos con ese estímulo eléctrico es muy interesante porque consigue corregir la enfermedad de una manera muy, muy positiva y evitar esos picos y valles, esas disquinesias, consigues bajar la medicación a unas dosis mucho más bajas. De alguna manera es como que retrocedieras en la enfermedad a cómo estaban 5, 7, 10 años atrás. Es decir, es un ganar muchísimo tiempo. La enfermedad sigue avanzando, evidentemente, pero has ganado muchísimo tiempo. Y lo he puesto en pequeñito y quizás tenía que haberlo puesto más grande, una técnica que se oye mucho en prensa desde hace ya unos años, que son los ultrasonidos, que es una cirugía, no es una cirugía, perdón, es una técnica medianamente invasiva, pero no es una cirugía. Esto que se hacía años que era un poquito como agresivo, que era dañar esa zona, se hacía con bisturí, esto se hace con ultrasonidos. Y no se hace un daño como tal, sino se hace un calentamiento. Se genera, entre comillas, una quemadura controlada en una zona del cerebro que es ese circuito excesivamente activo y puede conseguir revertir síntomas de la enfermedad de Parkinson. Los ultrasonidos de alta intensidad es una técnica que a nivel privado lleva utilizándose ya unos cuantos años en centros como de Madrid y Barcelona, se extendió después a otros centros como fue Pamplona. Es una técnica muy interesante en el temblor esencial, no en la enfermedad de Parkinson como tal, que ha dado el paso a la enfermedad de Parkinson y que está yendo francamente bien. Estos 3 centros privados tienen una amplia experiencia, que los 2 son francamente buenos, y ha dado ya el paso a la seguridad social. Y ya hay centros estatales que empiezan a tenerlo en su cartilla de servicios. Empezó el año pasado en Santiago de Compostela, se ha extendido, ya hay un centro en Cataluña, hay otro en Madrid, en Valencia, en fin, esto va a continuar. Y es algo muy dirigido al temblor esencial, otra enfermedad, pero que el de Parkinson tiene pinta de ser algo, bueno, más que aceptable, especialmente cuando es una enfermedad de Parkinson que tiembla mucho y es de un lado solo. Hay que reconocer que la cirugía a día de hoy, la cirugía convencional, la estimulación cerebral profunda con esta especie de dispositivo,
sigue siendo reducida porque no se puede utilizar en todas las personas. Hay una serie de requisitos que no son negociables. Uno de ellos es que la persona tenga menos de 70 años, podríamos decir 71, 72, pero son 70 el límite. Otra, que de verdad lleves con la enfermedad tiempo, hay que esperar a que la enfermedad avance, no puede ser en los primeros años de diagnóstico, mínimo 5 años. Que sea una enfermedad Parkinson típica, que no veas cosas raras, que no te suenen bien, que sea lo clásico que ves en la enfermedad Parkinson, y que sea una persona a la que ya la has tratado con muchos fármacos y que ves que ya no tiras para adelante, que no tienes mucho recorrido, que las complicaciones que estás desarrollando son casi mayores que las ventajas. Esas situaciones ya no son buenas y hay que hacer algo más. Si esta persona está bien en condiciones físicas y principalmente cognitivas, es decir, si no hay deterioro cognitivo de ninguna manera, es un paciente candidato a ser intervenido. Se pasa por un proceso de selección, por una lista de espera, es un proceso bastante complejo, pero al final la cirugía a esta persona le puede ayudar bastante. En esquema, la cirugía es esto. Este es el estimulador, el tamaño real. Esta especie de dispositivo tenemos que colocarlo aquí, en esta zona de aquí, chiquitina. Colocamos un cilindro de estas características en una especie de habichuela chiquitina que se llama subtálamo. Esto es algo que puede parecer complejo, pero no lo es tanto. Hay unos mapas perfectos de cómo es la anatomía humana, que eso los ponemos, digamos, solapándolo con la resonancia actual del paciente. Se hace una navegación antes de quirófano donde se decide el punto exacto, las coordenadas, como si fuera una navegación náutica, en X, Y, Z, y esa navegación previa te dice las coordenadas a las que tienes que llegar y llega directamente el neurocirujano con la habilidad y por supuesto con la forma a ese punto, con una especie de auténtica autopista. Y dices, bueno, ¿cómo va a llegar aquí? Y no va a pasar nada, no pasa nada. El cerebro te habla, te dice por dónde tienes que ir, te lo indica, el registro, y llegas al punto. Lo colocas, haces al paciente que haga gestos para ver si realmente estamos en el punto. Efectivamente te das cuenta que sí, es una cirugía en la que está el paciente un tiempo despierto y otro tiempo no lo está. Cuando está despierto es para que veamos si estamos en la diana, estamos en el sitio, y ahí se le estimula y se ve el efecto, y efectivamente si es el sitio ahí se coloca. Y el mismo proceso no al contrario, se coloca uno a cada lado, el paciente sale con la misma medicación que tenía y al tiempo se le va bajando medicación a la vez que se le va conectando la estimulación. Y nosotros desde fuera, vía Bluetooth, podemos conectarlos con estos estimuladores, con un generador que se coloca en la piel, y podemos decirle, pues aumenta el voltaje, bajamos el voltaje, la frecuencia, el impulso, y con esos detalles conseguimos controlar externamente el estímulo eléctrico, que lo mismo que subiríamos o bajaríamos la medicación, subimos y bajamos el voltaje. Una vez que se consigue un punto equilibrado, no se suele tocar ya, ahí queda, y genera una gran ventaja en el paciente que consigue bajar la dosis de medicación de una manera habitualmente sustancial, por encima del 50%. Y frente a esto tenemos otra forma menor, digamos, quizás no resulta tan compleja, como son la infusión de productos. Las bombas de infusión, la diferencia que tienen es que en lugar de tomar pastillas, las pastillas no las tomas, sino que te saltas la vía oral y o bien la infundes pinchando en la piel de manera subcutánea con un producto que se llama apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, esto que decíamos que parecía gasoil, no gasolina, es pinchar la piel, se instruye al paciente de cómo se hace. Es lo más parecido a lo que hacen, por ejemplo, los diabéticos que necesitan una bomba de infusión de insulina. Se lo colocan y ese producto te lo conectas a la mañana, te lo quitas a la noche y te infunde el producto directamente, y tiene ciertas ventajas. Son productos de menor precio, que bueno, pues hay que vigilar la zona que te pinchas, que suele ser el abdomen, para que no haya complicaciones y demás. Pero tienen pacientes que les va bien, ¿no? Y lo mismo con otra bomba de infusión es la duodopa. Este producto no se infunde en la piel, sino que se va directamente, mediante un conducto, directamente al estómago. Se realiza una pequeña intervención endoscópica para poner en comunicación el estómago con el dispositivo, y ahí se infunde el producto. También te lo conectas a la mañana y te lo quitas a la noche. Y este producto es levodopa. Esto es el Sinemet Madopar Stalevo, pero en forma de gel, y sabiendo que te ha hecho bien el Sinemet, pero que hace fluctuaciones, esos picos y esos valles, pues esto no te hace esos picos y valles. Directamente va al estómago y hace un efecto mucho más mantenido. Esto sería el dispositivo de la bomba de infusión subcutánea. Va en una cartuchera que habitualmente llevan fuera, aquí lo llevas para verlo, pero normalmente no lo llevan ahí, lo llevan en la cartuchera, y el paciente se lo pincha aquí todos los días. Las agujas son cada vez más cómodas, no hay que quitarlas todos los días, cada 2 o 3 días a veces, es bastante cómodo.
Y luego otros síntomas. Realmente no todos son síntomas motores, como decíamos, sino todos los demás, pues tienen sus síntomas. Los síntomas depresivos tienen antidepresivos. El nivel es enorme de antidepresivos en este momento y afortunadamente con muy buena tolerancia. Si hay signos de deterioro cognitivo, los fármacos antidemencia que empleamos en enfermedades como puede ser el Alzheimer, también se emplean aquí. De hecho, aquí son más eficaces que la propia enfermedad de Alzheimer. El insomnio tiene sus fármacos, sus hipnóticos, sus fármacos que van a ayudar a que tengas esas conductas del REM, del sueño REM tan llamativas, más mitigadas. Si te baja la tensión, tienes una serie de datos dietéticos para intentar que la persona no le baje la tensión, la hidratación, tomar sal, otros productos médicos que pueden ayudar a que la tensión te baje tanto. O sea, hay mucho que hacer, mucho recorrido en todo esto, ¿no? Si tienes mucha saliva en la boca, te podemos poner botox en las glándulas parótidas para intentar secar un poco la glándula. Si hay estreñimiento, hay fármacos para intentar que puedas tener una digestión más rápida y que puedas tener un tránsito mucho más rápido. Si hay problemas de urgencia nutricional, que se te escapa la orina, puedes tener fármacos que te ayudan. Se puede pinchar toxina botulínica, el botox también en la vejiga. Hay técnicas muy interesantes. Si hay problemas de impotencia, hay fármacos tipo Viagra y compañía que también funcionan. O sea, por hacer todo lo que se hace habitualmente en medicina, con cada síntoma se puede tratar teniendo Parkinson o no teniéndolo igualmente, ¿eh? Y luego otras alternativas. Evidentemente, todo lo no médico en ocasiones es interesante y la rehabilitación no cabe duda que es adecuada, ¿eh? ¿Quién no está bien cuando te están indicando, especialmente personas que se dedican a estas enfermedades, cómo hacer las cosas, ¿no? La fisioterapia, la adaptación, la educación de la marcha es muy importante. La logopedia no cabe duda que es importante. Las personas que tienen afectación de la voz también es frecuente que puedan tener problemas para tragar, ayudarles a cómo colocar, cómo utilizar bien la boca, cómo colocar la lengua, todo eso es importante para conseguir una voz más adecuada, más potente, ¿no? Hay ejercicios de estimulación cognitiva para potenciar aspectos como puede ser memoria, hay aspectos más lúdicos como es el baile, el tango se ha demostrado, hay estudios que demuestran que las personas que bailan tango en pareja, no sé cómo es el tango no pareja, pero el tango en pareja funciona, eso lo han demostrado, y el tai chi también. Y cuando lo pongo aquí es porque esto hay estudios que lo dicen. Hay muchas más cosas, pero no han demostrado en estudios que hayan resultado de alguna manera eficaces. La eficacia de estos estudios son estudios que mientras hay actividad hay beneficio. En el momento que cede la actividad, cede el beneficio, ¿eh? También son mantenimiento es clave. Y luego, por supuesto, la dieta. La dieta hay que comer de todo. Habitualmente se aconseja una dieta con un alto contenido en fibra, puesto que existe estreñimiento como un síntoma importante, mucho contenido en agua, puesto que la hidratación es clave también para mantener un buen control de la tensión arterial, además de para el propio estreñimiento. Y sí que es cierto que intentamos aconsejar que la medicación se tome con el estómago vacío, puesto que la absorción del producto compite con el alimento. Si el estómago está vacío, no hay competencia que quepa, entonces pues, el fármaco se absorbe en un porcentaje mucho más alto. Además, pues es cierto que las comidas copiosas intentas pasarlas al final del día para que la digestión sea más adecuada y no te altere la toma de los medicamentos, ¿eh? Y aparte de la terapia adecuada, la terapia logopedia, todo lo que pueda ser médico y no médico, lo que existe desde hace años es la terapia regenerativa. Que esto se lleva hablando de ello muchísimos años, es cierto que no llegamos a ver la luz en ello, pero que se sigue investigando en ello. La terapia regenerativa es intentar ir precisamente a eso que está pasando, pero a nivel ya más de precisión, medicina más de precisión, con terapia génica y con terapia celular. Terapia génica es, de alguna manera, colocar productos que puedan hacer que las células se mantengan más tiempo, trasplantes de células que puedan liberar proteínas, factores que son neurotróficos, conseguir que la célula se mantenga más tiempo, introducirlos allí, o terapia a través de genes que puedan transferir genes a través de vectores virales, virus que puedan llevarte el gen a esa zona que está alterada. La terapia génica es futuro, también tiene pasado y no ha sido muy eficaz, pero tiene futuro. Y la terapia celular, implantando células que puedan ayudarte, se lleva años haciendo. Tampoco ha dado sus frutos todavía, pero se sabe que esto, de una manera mucho más regular, como se está haciendo en este momento, podrá en un futuro también tener su eficacia, ¿no? Hay terapia más molecular, de más complejidad, que no quería entrar para no hacer más compleja la charla, pero bueno, en este tema veis que existen cosas, ¿no?
Y todo esto yo lo transmito desde una consulta concreta, es la consulta que llevamos en el hospital, que es la consulta de trastornos de movimiento, una consulta especializada en una enfermedad de Parkinson, quizás más en un punto más avanzado, más compleja, con bastantes atipicidades, formada por un grupo importante del Hospital Universitario de Donostia y también del Instituto de Investigación Biodonostia. Ves aquí representados nombres de los que trabajan actualmente con nosotros en estos estudios, y que tiene también otro fin, y no solamente es ver al paciente, asistirle, sino escuchar sus ideas, sus reflexiones y hacernos pensar. Y cuando nos surge una idea y nos planteamos esa idea no solamente como idea, sino como proyecto, buscamos un proyecto que luego tenga una repercusión, que al paciente le dé la vuelta y le podamos ayudar, ¿no? Es lo que se dice investigación clínica e investigación translacional. Y en este punto la verdad es que este grupo, estamos dentro del área de neurociencias de Biodonostia, estamos desarrollando bastantes proyectos. Son proyectos que hay que reconocer que, bueno, son importantes para nosotros. No vengo a venderos mi libro, pero es cierto que os voy a contar cosas que hacemos, que nos gustaría que, si algún día tenéis interés en colaborar, por supuesto, estéis abiertos de manera absolutamente voluntaria a colaborar en ellos. Os cuento algunos que están ahora mismo más en activo. Otros están ya en fase un poquito más acabada y otros van a llegar más adelante, pero los que están más en activo son estos de aquí. Un proyecto en el que llevamos muchísimo tiempo colaborando es el proyecto de la Fundación Michael J. Fox, el proyecto PPMI, que es un proyecto de un seguimiento de pacientes con Parkinson genético, que es un seguimiento que llevamos desde el año 2013 realizando y que se ha renovado actualmente para pacientes que tienen en su familia antecedentes de enfermedad de Parkinson. Suelen ser familias con varios miembros o gente que no tiene muchos más miembros, pero que tienen una alteración genética que le dice que tendrás riesgo de Parkinson. Este es un proyecto importante. También tenemos proyectos en los que analizamos aspectos como es el papel de la vitamina B12 como un producto que puede ser protector, y luego colaboramos con otros colaboradores de otros sitios, investigadores de otros centros, para analizar, por ejemplo, cómo está la retina, que es una forma de acceder al cerebro más bien fácil, a través de la visión de los ojos, y la lágrima. La lágrima también es un líquido biológico accesible, cómodo, que nos puede dar muchas pistas también de esta enfermedad, y estamos en un proyecto dentro de nuestro estudio de Biodonostia. Y luego a los pacientes en las consultas con frecuencia os damos encuestas, nos gusta que opinéis sobre cómo estáis, cómo os encontráis, cómo os dimos el diagnóstico, si os gustó, nos gustó, somos un poco críticos con nosotros mismos, y veréis que continuamente en las consultas os ofrecemos cosas de lo más dispersas, ¿no? El contacto para los proyectos y ensayos es Joana, que está al fondo de la sala y que es clave en nuestros proyectos de investigación, y que si tenéis alguna duda y queréis colaborar en algún proyecto de manera absolutamente voluntaria, que sepáis que también podéis contar con nosotros, aparte para la asistencia para este tipo de proyectos. Y por mi parte, nada más. Siempre veis que hay que poner un montón de logos. No es propaganda, es que realmente estas personas de cada logo han apostado por nosotros, y hay que agradecerles que con su dinero nos permiten funcionar. Su logística y su dinero nos es clave para poder tirar para adelante. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a todos de nuevo, y ahora abierto a que me preguntéis. Si os paso ahora otra hoja en blanco, tendréis más cosas que decir, supongo, ¿no? Este es objetivo logrado. Sí, ahí. ¿Puede ser originaria por el La cifosis, dice la espalda, ¿no? Es una pregunta buena, porque es verdad que en los libros de texto clásicos, las personas con enfermedad de Parkinson se les ve siempre con esa postura encorvada hacia adelante. Es frecuente que la postura del cuerpo cambie con la enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que es cierto que, como hablamos de habitualmente una edad un poco avanzada, hay muchos motivos para tener unas posturas de ese estilo, y a veces hay que investigar si no tienes un problema de una escoliosis previa y demás, ¿no? Pero hay excepción también de la enfermedad de Parkinson
con cambios en cómo están los huesos, cómo están también el ejercicio de los huesos, y es más proclive el paciente con Parkinson a tener cambios posturales porque el propio hueso no está bien, aparte de que el cerebro no te controla la postura que tienes, ¿eh? Entonces sí es frecuente que puedas tener posturas de ese estilo, un poquito habitualmente hacia adelante, a veces la de hasta un lado, que puedan ser relacionadas con el Parkinson, ¿sí? Luego el tema de medicamentos, siempre tomamos pastillas que vamos después de comer. Si me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? Antes, ¿cuántas horas antes de comer y de cenar? No tanta diferencia. No, con 20 minutos, media hora como mucho es suficiente. Si a alguien le dices toma 3 veces al día, todo el mundo haríamos eso, tomaríamos después de comer. Inicialmente no nos ponemos muy estrictos en eso, ¿eh? Si tú le dices, salvo que sea una cosa muy concreta que tú sabes que no va a tener una buena digestión, normalmente les dices tomar 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y es suficiente para que la persona esté bien y mejore igualmente. Si ya quieres ir al fino, dices, bueno, mira, hasta ahora has hecho así y ha estado bien, pero ahora haz una cosa, tómatelo 20 minutos, 30 minutos antes de cada comida, y así vamos a apurar. En lugar de absorber el 80% de la pastilla, absorber el 100%. Ahora ha sido como subir la dosis. Entonces, luego sí somos un poco más caprichosos en eso. La vitamina B12 como protector para retrasar o retardar la enfermedad de Parkinson, ¿de qué manera se aplica o cómo? La vitamina B12 está implicado en todo lo que significa sistema nervioso central. Es una vitamina importante cuando está en la formación, en la neurogénesis, en la formación del feto, y de hecho los déficits de vitamina B12 hay que intentar evitarlos. Pero luego, más allá, en las personas con enfermedades neurodegenerativas siempre se ha visto que este nivel de vitamina B12 tiene que estar en un nivel adecuado. Durante muchos años se ha visto que cuando tenías sospechas de tener, por ejemplo, Alzheimer, lo que había que hacer era mirar la vitamina B12 y si estaba baja, que hay gente que tiene problemas de absorción de vitamina, tratarla. Lo hacemos y lo miramos, lamentablemente, cuando tratamos luego con vitamina B12 cuando está baja, si tenía esta enfermedad para continuar la enfermedad, o sea, no es la clave. Lo que pasa es que sí que es cierto que la vitamina B12 como tal no tanto, pero hay fármacos que puedan ser similares a la vitamina B12 que generan una línea de trabajo interesante para poder tratar por eso. No con la propia vitamina B12, sino con moléculas similares. Entonces hay veces que investigar sobre la vitamina B12 nos va a permitir investigar sobre moléculas similares que en un futuro puedan tratar enfermedades como el Parkinson. No se puede decir que tomar vitamina B12 es bueno para el Parkinson, pero es una línea de trabajo interesante para pensar en moléculas parecidas a la vitamina B12 que igual en el futuro nos pueden dar, digamos, unos resultados muy satisfactorios. Pero no hay que lanzar el mensaje de B12 para Parkinson como tratamiento, eso no. No, son moléculas en diseño, no hay ninguno comercializado. La vitamina B12 no se puede sintetizar como tal, no es posible. Son moléculas que tienen semejanza, pero no hay ninguno todavía en el mercado. Es una hipótesis de trabajo muy interesante, pero no está comercializado ninguno. ¿El legumbre puede ser más, para la medicación esa no suele ser tan efectivo, tomar legumbre? Con la legumbre pasa algo parecido con comerte un filete. Una digestión de unas alubias, unos garbanzos, unas lentejas, cuesta. Entonces, si tiene que competir el producto con todo eso, pues le cuesta un poquito. Sí, es mejor también evitar la legumbre, tomarla al final del día o no mezclarla con el medicamento. Yo primero quería agradecer al doctor su exposición, muy importante. A mí lo que me gustaría transmitir a todas las personas que mi experiencia personal. Yo hace 5 años me fui a la piscina, yo iba a cumplir 70 y decidí iniciar en simulación cerebral profunda. Todo el nombre ya pone por la de allí, pero desde luego ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Para ser esquemático, la intervención duró 9 horas en quirófano, y cerrado los días, y había un equipo en Bilbao, un equipo maravilloso, el doctor realiza Bilbao, y Juan Carlos Gómez,
Gómez Esteban, con 8 neurólogos. Bueno, yo me caí en sus manos, porque ya me habían, hace 15 años que tengo Parkinson, ¿no? Ahora porque estoy un poco nervioso, pero les puedo asegurar que la decisión fue tomada con toda su amplitud de sentido útil y realmente la intervención fue una batería subcutánea aquí que dura 7 años. A mí me han cambiado sencillo, ¿no? Los primeros 6 meses después de tener de tomar 3 pastillas diarias a ninguna. Yo ahí intervino mucho, y el doctor me da la razón, ¿no?, el efecto placebo, en el sentido de que yo me sentía francamente bien, como si toda la propia enfermedad hubiera sido una pesadilla, con lo cual yo estaba encantado de la vida, y mi familia me cuidaba. Yo actualmente tengo mis nietos, pero tengo lo mejor que hay en la vida. Tengo 2 niñas de 8 añitos, que es la batería, pero ya auténtica mental. En cuanto a la medicación, yo, todo esto, yo lo comento por si hay alguien que no ha llegado a los 70 años todavía y yo lo está pensando. A mí lo que sí me confirmaron todos los colegas del doctor fue que yo les pregunté, ¿tú casarías por esa intervención? De los 4 neurólogos que estaban, llegamos a una comunicación maravillosa. 3 de ellos me dijeron que sí, por supuesto, con todo el aspecto de cognitivo, lo que han comentado el doctor, pero hay una presencia para elegir a las personas que son candidatos positivos para el desarrollo de la intervención. Es como el motor, ¿no?, la medicación es la gasolina. O sea, no podemos vivir sin gasolina, pero sin el motor, más me llevo la calidad de vida que he conseguido, aparte de este dato, poco a poco lo voy a es absolutamente maravilloso. Yo un doctor que estaba 2 veces, pero yo tenía que ir a Bilbao para ver que hacía mis revisiones. Al principio cada 6 meses, después cada año, 2 veces, y la verdad es que siempre ha sido una comunicación maravillosa. Yo ahora tengo una calidad de vida, que es de lo que se trata, en definitiva, conseguir una calidad de vida con más, antes de comentar con Manuel, una de las medicinas, medicinas naturales más positivas es el sentido del humor. Jamás se puede vivir, en mi opinión, sin sentido del humor. La persona que lo desarrolle, pero la comunicación entre los seres humanos y el sur. Por eso me gusta mucho la palabra unidad como lema de esta reunión. Me parece maravillosa la iniciativa de Río y lo más importante es que suerte y que no le caiga.